recursos clínicos, específicamente de recursos farmacológicos. Entonces, creo que ya vieron la clase de recursos no farmacológicos, ¿verdad? Como la parte de nutricionales y todo eso. Entonces, pues hoy vamos a ver algo parecido, pero con fármacos o algún tipo de droga. Entonces, pues uno ha escuchado como alguna noticia o algo de algún tipo de regulación que hay en recursos farmacológicos, algo que sepan del tema, no saben, ¿no? ¿Qué? ¿Qué sabe? Sí. Están otros. Sobre recursos farmacológicos. Ejercicio, como en competencia. Yeah, más que todo como en el ámbito del culturismo en general, de ciertas personas que lo usan como en el ámbito del entrenamiento de fuerza. Sustancias, conozco nombres, específicamente las funciones no, pero es así, no es porque yo las use, es ya, ya que la gente lo dice, por ejemplo, ECA, clenbuterol. Y en realidad eso es importante porque si ustedes se meten a buscar estudios, resulta que hay muchas personas que les pasa eso. O sea, como que incluso es como si tienen, y si usan algún tipo de fármaco, las personas como que les da vergüenza, o como que lo niegan, o como que es un tabú. Me estoy negando. Ok, todo bien, pero en realidad es como, si uno se pone a pensar, en realidad es algo demasiado común y que pues muchas veces, de nuevo, como que se ha vuelto como un tema que todo el mundo sabe que existe, pero como que todo el mundo dice como no. Hay gente que se la sabe con eso. O sea, yo no sé si ustedes han visto, pero uno se mete ahí a buscar como literalmente en Google y salen páginas aquí de venta, aunque sea ilegal, pero hay un montón. Entonces, sí, yo siento que nos personas de edad como vergüenza, porque hay personas que ven como la imagen de ellos, entonces cuando se dan como para vender sus productos o quiénes son para que la gente, y si llegan las personas que atienden, se dan cuenta que todo eso, por cierta parte, es un consumo muy desmedido de fármacos, es como que todo se les viene abajo. Sí, como están haciendo trampa, entonces todo lo que vendían no era real, digamos. Por eso, ¿no? Sí, sí, también, pues no sé si han visto, pero también pues ha salido noticias de personas que salen con doping positivo en competencias, desde las Olimpiadas hasta acá también hay en competencias nacionales, hay personas que han salido positivas por algún fármaco y pues la cosa es que muchas veces, no sé si ustedes saben, pero las personas dicen como, ay, es que, o sea, fue que a mí me lo recetaron, o sea, yo no sabía exactamente qué era lo que estaba usando, o es que yo usé una crema y yo no estaba seguro qué era lo que tenía la crema, entonces, pues también vamos a ver que es importante uno saber qué es lo que está tomando y, o sea, yo se lo digo demasiado sincero, digamos, o sea, yo soy médico, pero yo cuando estaba trabajando así como más en emergencias y así, o sea, la mayoría de médicos no saben cuáles fármacos son, por ejemplo, prohibidos en competencia y cuáles no. O sea, o por ejemplo llega alguien y uno le dice como, ay sí, es que estoy súper resfriado, o es que tengo tal infección, a menos que la persona le diga a uno así específicamente, pero por cierto, yo la próxima semana tengo una competencia tal y tal cosa, uno no pregunta. Y entonces uno nada más manda de lo que tiene indicación médica sin tomar en cuenta el resto de cosas. Entonces también ahí entra un poco como la responsabilidad pues, del atleta como tal, de pues no se vale decir, ah, es que yo no sabía, ah, es que a mí nadie me dijo. ¿Sí? Entonces, bueno, chiquillos, todo este tema empezó hace en realidad bastante tiempo, pero con este señor que se llamaba Tom Simpson, resulta que en el 67 más o menos, él en realidad ya era un ciclista bastante conocido, había ganado varias competencias anteriores y resulta que estaba participando en el Tour de Francia. Y pues la gente describe como que él estaba en una etapa que tenía una inclinación bastante importante, el clima estaba muy caliente y no sé qué, pero resulta que él empieza como
como que se siente mal. Entonces y la gente lo empieza a ver, ¿verdad? Y como que habían como estaciones y no sé qué, pero la cosa es que él no quería parar. Entonces llega un punto en donde él literalmente se está así como desvaneciendo y él decía como no, yo no quiero parar, o sea, entonces lo volvía a subir en la bici y él se volvía a caer. Y entonces resulta que esto fue una noticia muy importante porque él fallece, literalmente en competencia, hace un paro cardiorrespiratorio y se muere. Empiezan a hacer los estudios y resulta que pues descubren que había consumido un fármaco, que ahorita al final de la clase la idea es ver cuál fármaco será el que la consumió. Y el punto de todo esto es que es un hito que la gente dice que es bastante importante porque a partir de ahí es que se empezaron a usar pruebas de doping. O sea, a partir de ahí es cuando dijeron, ok, no, en realidad es importante empezar a hacer pruebas en orina para detectar si la persona tiene algún tipo de sustancia. Entonces, no es que era la primera persona que usaba fármacos, no es que era la primera persona que lo había usado en competencias, pero hasta esos momentos que se empiezan a dar regulaciones. Entonces, pues era como eso, como un secreto a voces, pero nadie sabía mucho del tema. Y pues ahí empiezan a investigar. Entonces, esto ya ustedes lo vieron la vez pasada, y es que cuando uno habla de recursos ergogénicos, son como todos estos recursos que pueden ser pastillas, pueden ser alimentos, puede ser algún procedimiento, pero que lo que tienen en común es que mejoran ese desempeño. Entonces puede ser que mejoran la fuerza, que mejoran la potencia, que mejoran el consumo de oxígeno máximo, etc. Y como les dije, pues puede ser como una sustancia específica o puede ser pues, un conjunto de comportamientos. Y muchas veces esto tiene que ver con la parte esta competitiva, ¿verdad? Que pues si se pusieron a preguntarle a este señor, al ciclista, y resulta que pues los patrocinadores de él le habían dicho que si no ganaba esa etapa específica de el Tour de Francia, entonces le iban a quitar como el apoyo que tenía, entonces como que también entra la parte como de que estaba presionado, etcétera. Entonces pues es una realidad, ¿verdad? Personas, bueno, una de las razones por las que deciden consumir recursos farmacológicos es para pues mejorar y conseguir mejores posiciones. Está muy frío. Entonces, bueno, como les estaba diciendo antes, muchas personas dicen como, ay no, pero es que yo no sabía, o sea, a mí nada más me mandaron eso y yo me lo tomé y listo, o sea, no fue como que solo hice el propio. Y resulta que han hecho estudios para ver cuándo es que uno puede decir que es una ingesta accidental o si realmente fue intencional. Entonces esto empezó porque resulta que se dieron cuenta que, por ejemplo, uno llegaba, ¿verdad? Y compraba, no sé, un suplemento. Y obviamente ahí tenía que decir los ingredientes y toda la cosa, la persona se fijaba, listo. Pero luego, en competencia o en algún tipo de prueba, le salía positivo por una sustancia. Y era una sustancia que no estaba reportada. Entonces, por ejemplo, estos son estudios de un montón de suplementos, o sea, pues en conjunto son como casi 1000 suplementos, y encontraron que había una buena cantidad de muestras que se llamaron contaminadas. O sea, muestras que a pesar de que en la etiqueta no decía, tenían, por ejemplo, rastros de nandrolona, valdanona, testosterona. Y ahorita vamos a ver qué es esto, pero pues si uno le hacen una prueba de doping saldría positivo. Y en este otro pues también vieron que tenía muestras de un fármaco con entidad androgénica, que ahorita vamos a ver qué es esto. En buena teoría, sobre todo en Estados Unidos, existe pues una regulación que dice que las personas tienen, o sea, las farmacéuticas tienen que reportar absolutamente todo lo que tiene el producto, etc. Lo que pasa es que a eso nos entramos a estas páginas de Facebook y de estas cosas que uno encuentra en línea. Y es que pues, muchas veces estos productos, por ejemplo acá, pues no tienen, el Ministerio de Salud no tiene nada de idea de qué es lo que tienen los productos o no. Entonces, pues entra la parte de que pueden ser muestras contaminadas. Entonces no es que la persona tal vez estaba haciéndolo al propio, pero al final pues
si no está regulado, no hay forma de comprobar que pues tenga algún tipo de sustancia, por ejemplo, que la persona no sepa que. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno debería preguntarse cuando estábamos hablando de recursos farmacológicos? Bueno, ¿por qué es que funciona el medicamento? ¿Cuáles son las bases o el mecanismo de acción de ese fármaco? Entonces, eso es lo que tratamos como de entender por qué. ¿Por qué es que debería funcionar? Luego, ok, teóricamente debería funcionar, pero realmente ya han hecho estudios, o sea, agarraron una muestra de personas grandes y vieron si realmente era efectivo, si realmente funcionaba para la población general, o solo hay estudios en animales, o bueno, ¿qué tipo de estudios hay? Normalmente cuando sacas un fármaco al principio todo se ve súper bien y la gente dice, bueno, ya encontré ahí la última maravilla, pero cuando pasa el tiempo empiezan a salir, mira, resulta que esta persona, y no se voy a dar un ejemplo ahí, resulta que le estaba saliendo vellos en la cara, una persona, y pues todo bien, pero resulta que luego se dan cuenta que de todas las personas que consumían, casi el 80% le estaba saliendo vellos faciales. Entonces, pues empiezan a reportar los efectos adversos. Y después esto del vello facial pues puede ser como difícil estéticamente, pero no tiene peligro de muerte. El problema es cuando ya empiezan a ver, no, mira, pero es que resulta que las personas que consumen este fármaco tienen mayor riesgo cardiovascular. Mira, es que hemos visto que varias de esas personas han hecho muerte súbita. Entonces hay que saber cuáles son los efectos adversos y sobre todo los serios o mortales que han sido reportados. Y por último, pues, la legalidad del producto, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo que una persona pues, entrene de forma recreativa a una persona que ya esté en competencia, pero de todas formas esto de la legalidad tiene un poco que ver con lo que les acabo de decir, que no es solo como porque, y sí, está malo comprar algo ilegal, sino porque pues, el problema es que no está pasando por ningún tipo de filtro, entonces pues, no estamos seguros de realmente qué es lo que estamos consumiendo. Hay algo que se llama la Agencia Mundial Antidopaje, que en inglés las siglas son como WADA, que esto pues, es como el organismo internacional más importante de regulación de pues, sustancias, y ellos tienen 3 principios. El primero es ver si una sustancia tiene un potencial ergogénico, o sea, si eventualmente puede mejorar el rendimiento de la persona. Luego, si este fármaco puede tener efectos adversos para la salud de la persona, porque puede pasar que el fármaco no sirva para nada, no le mejora potencia, no le mejora fuerza, no le mejora velocidad, pero tiene efectos adversos, entonces ellos lo regulan. Y el tercer factor es lo que ellos llaman el espíritu competitivo o el espíritu deportivo sano o bueno. Entonces eso es porque pues es que como ustedes saben de la tecnología ahora va demasiado rápido. Entonces pues, se ha visto que eventualmente pueden inventar fármacos o algún tipo de sustancia que pues, no cumpla con los 2 factores que acabo de decir, pero que después no permita una competencia justa dentro de lo que cabe. Entonces ellos también regulan esas sustancias y lo que hacen es que ellos ponen listas. La lista esta es del 2023, o sea, literalmente eso lo están actualizando cada rato, exactamente, y van a tener sustancias que son prohibidas siempre, sustancias que son prohibidas en competencia, sustancias que son prohibidas en ciertos tipos de deportes específicos y aquellas que son libres. A lo largo de la clase, si yo les pongo un semáforo rojo, quiere decir que están prohibidas siempre, semáforo amarillo, prohibidas en competencia. ¿Qué quiere decir prohibidas siempre? ¿Alguno tiene idea cómo funcionan las pruebas de detección de fármacos? Sí, bueno, tengo idea de 2. La femenina que hace siempre y la del público. Es, por ejemplo, la gente que es culturista en ciertas federaciones hacen como evaluaciones sorpresa fuera de temporada, más que todo como para detectar si la persona está usando una sustancia en general, porque o sea, puede que la use en un momento puntual, pero el efecto siempre se va a dar. ¿Se va a decir algo? Sí, va a decir más o menos desde que, digamos,
Usualmente se hacen dos tipos de pruebas, que son las de, digamos, como en el momento de la competencia, desde el antes o justo después, y después están las que son, como él dice, que de la nada puedes llegar a la agencia y se tiene que aprender para hacer una prueba para comprobar que el proceso que estás llevando, en especial si sos un proceso ya más alto de hacer en las pruebas para comprobar que cuando llegues a la competencia, que estés clasificado, no llegues con Exacto. Entonces, en realidad este tipo de detección tiene una parte que es aleatoria, o sea, pues, a veces escogen a alguien dentro del grupo al azar. Y dicen, ok, a y esta persona les vamos a hacer una prueba sorpresa. Listo. Hay veces que han hecho detecciones casi que masivas y les los hacen a todas las personas del equipo. Y como dicen ustedes, sí hay unas que son como de que fuera de competencia, la persona nada más llama y le dicen, ok, hoy le toca hacer una prueba de detección. Y obviamente no es que llegan y le avisan como, bueno, 3 horas antes, bueno, le vamos a hacer esto. No, o sea, llegan y es como, ok, tiene que haber un testigo mientras usted toma la prueba. Entonces literalmente es como usted hay un trago especial que tiene un sello que solo puede ser abierto por el laboratorio que lo hizo. Entonces es como, ok, o sea, usted va al baño, casi que lo ven así como orinando literalmente, cierran esa muestra y eso nadie lo abre. Y las otras que, como dicen ustedes, puede ser en competencia, no sé si, bueno, obviamente yo nunca he competido, pero cuando uno ve así las olimpiadas, muchas veces como en atletismo así, se veía como que la persona iba saliendo y literalmente era como, o sea, si no tienen tiempo, pero ni de ir a respirar, así inmediatamente vamos a pasar a parte de esto de antidoping. Hay diferentes tipos de detección. Acá en el país no hay un laboratorio certificado, entonces normalmente tienen que mandar las muestras a otros países, que pueden ser, bueno, lo último que escuché era que se estaban mandando a Estados, creo que hay uno en México y hay otros en Sudamérica. Obviamente es súper estricto. Y lo otro es que a veces la gente se pregunta como, a ver, pero es que digamos, hay cierto tipo de sustancias que uno ya las tiene en el cuerpo, o sea, son sustancias endógenas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. O sea, nosotros tenemos ciertos niveles normales de hormona de crecimiento. O si es un hombre, pues va a tener un nivel esperado de testosterona. ¿Cómo sabemos que el resultado es por un fármaco que esté tomando? Pues hay varias cosas. Primero, hay como pues, ciertos límites, ¿verdad? Donde dice, ok, no, a partir de acá es normal, a partir de acá tiene que ser alguna pastilla o tiene que ser algo externo. Hay otra que se llama hacer como un carnet, que es que a la persona le hacen varias pruebas y entonces casi que llevan un registro a lo largo del tiempo. Entonces, pues dice, obviamente, si usted mantiene ciertos niveles en un rango, dentro de otro, tiene un pico, y pues, todo dijo ahí porque tomó algo. Y el último es que existen pruebas de laboratorio para detectar proteínas específicas que me dicen, ok, no, o sea, eso era suyo o eso fue hecho sintéticamente. Obviamente si a una persona le sale positiva hay como todo, normalmente tienen que repetir la prueba, o por ejemplo esto que les dije ahora, ha habido procesos legales en donde la persona dice, yo lo que consumí fue esto, pero en la etiqueta lo que dice que tiene es tal cosa. Entonces, pues empiezan ahí a meter abogados y entonces entra la farmacéutica, porque entonces, pues la farmacéutica tenía el deber de reportarle, entonces ahí todo un proceso. Pero pues, acá les pongo algunos ejemplos que vamos a ver en la clase, que son como algunas sustancias que son prohibidas siempre, prohibidas en competencia, y les iba a contar de esta aplicación que se llama Global Draw, que pues uno ahí la descarga en el celular, y entonces esto es un sitio de consulta, que literalmente digamos que ustedes llegan y no sé, se hacen un tatuaje. Entonces resulta que se hicieron un tatuaje y les dicen, mira, póngase esa crema, le ayuda a cicatrizar. Bueno, en realidad uno debería de verificar qué es lo que tiene la crema y ver si tiene algún tipo de sustancia con potencial agente ecogénico. Entonces uno ahí mete ahí como el nombre
del fármaco, puedes meter como el nombre así, como que viene en la caja, o sea, el nombre comercial, y le va a tirar si está prohibido en competencia, si está prohibido fuera de la competencia, qué tipo de fármaco es, en qué deporte específico compite la persona, y entonces le dice, mira, ese deporte sí no se permite. Uno pone en qué país está compitiendo y esto pone pues cuándo fue que se actualizó por última vez. Entonces, pues sobre todo los que están compitiendo, yo se los recomiendo, igual eso que dije, como cuando uno está resfriado, es muy común que le manden de todo, entonces ustedes agarran lo que les mandaron y lo meten ahí para estar seguros de que no sea ningún tipo de sustancia que esté prohibida. Pero la cosa no se vale decir yo no sabía. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Entonces vamos a empezar con el primer fármaco, que son los esteroides anabólicos. Entonces los esteroides anabólicos son de los que más voy a hablar porque resulta que este es un estudio que se hizo de las personas que salían con doping positivo a ver cuál era la sustancia más frecuente, y en este caso vieron que eran los agentes anabólicos, y pues de hecho es de lo más común. Entonces hay que conocerlo y hay que saber cómo es que funciona. Entonces vean, por la palabra, o sea, por el nombre de los fármacos, esteroides quiere decir que vienen derivados de la testosterona, pero que fueron producidos en un laboratorio. O sea, son derivados sintéticos. Anabólicos es que pues, tienen ese potencial de crecimiento de músculo y hueso. Y androgénicos quiere decir que favorecen características sexuales masculinas, primarias o secundarias. ¿Okay? Entonces, no todos los esteroides son anabólicos ni androgénicos, pero estos específicamente, pues sí tienen ese potencial de aumento de masa muscular y que tienen efectos secundarios relacionados a estas características masculinas. Exactamente. ¿Qué pasa si una persona tiene una enfermedad específica que necesite usar un fármaco? Pues la persona lo tiene que reportar y entonces ya le hacen como una excepción. Entonces este fármaco de hecho sí está permitido en personas que tengan hipogonadismo. Quiere decir los testículos pequeños. Algo interesante es que yo he hablado mucho como de deportes de competencia, pero si uno se pone a ver en realidad el uso de este tipo de fármacos es más común en personas que hacen deporte recreativo. O sea, la persona que va al gimnasio de vez en cuando, pero resulta que pues quiere un efecto más rápido o que quiere algo específico. Entonces, pues hay que quitar un poco el mito de que solo es el atleta de alto rendimiento, el atleta élite. En realidad muchas veces es ahí el vecino que le recomendó al otro. Ay, pero ¿por qué no prueba eso? Mira cómo me ha funcionado a mí. O ahí en el mismo gimnasio siempre se recomienda, o sea, es una realidad. O es como, mira, le recomiendo esta página. Y todo bien, nada más que todo bien si uno sabe lo que está tomando y uno sabe los efectos que puede tener. Y pues ya el resto sí pueden ser, por ejemplo, fisicoculturistas o ya personas que compitan en levantamiento de pesas o halterofilia, etcétera, o ya en otras disciplinas. Y un ejemplo es este que se llama la nandrolona. Hay otro que se llama el stanazol, que también son esteroides anabólicos, y hay de todo. Hay de inyección, hay parches, hay en gel, hay, no sé qué más ha inventado, pero hay un montón de formas de administración. Yo no conozco orales con dosis tan altas, pero yo creo, o sea, existe. Pero lo más común normalmente es inyectado, por eso es que la gente dice como así, eso es que se chusea. Entonces, chiquillos, ¿por qué es que funciona esto? Entonces, nada más les recuerdo este súper básicamente no, entonces es un súper esquema de cómo era que funcionaban las hormonas sexuales. Entonces vean,
Acuérdense que todos estos estaban derivados del colesterol y que habían varias enzimas que van a ir transformando las sustancias. Lo que me interesa es que recuerden que nosotros de la testosterona podemos tener que, dependiendo del tejido, vamos a tener conversión a estradiol, que es los estrógenos. Gracias. Gracias. Buenos días. Nada más aprovechando. ¿Alguien dejó una botella de cristal llena de café? Okay. La botella de cristal llena de café ya no tiene café, obviamente, pero está en la Secretaría de Física. Entonces, fácil pregunta, ahí está la botella. Muchas gracias. Ok, entonces la testosterona puede ser transformada a estradiol si la persona tiene aromatasa, o sea, si es un tejido en donde hay esta enzima específica, o puede ser transformada a algo que se llama dihidrotestosterona y eventualmente ser transformada a androstenediol y androsterona por esta enzima que se llama 5-alfa reductasa. Entonces, sí es importante conocer, o sea, que la persona, de hecho las mujeres, tienen ciertos niveles de testosterona. La diferencia va a ser hacia dónde se va la vida. ¿Ok? Dijimos que entonces los esteroides anabólicos androgénicos son derivados sintéticos de la testosterona, o sea, se van a parecer a esta sustancia, pero que a fin de cuentas, pues, su efecto también va a ser diferente dependiendo del tejido en donde nos encontremos. ¿Cuáles eran algunos efectos de la testosterona? Pues los más clásicos que uno conoce, que son como los caracteres secundarios, que es como crecimiento de la barba, esta parte como del acné, crecimiento de pene, escroto, y pues obviamente lo que nos va a importar un poco más es crecimiento de masa muscular, óseo, y puede favorecer la producción de glóbulos rojos. Lo que dijimos de el tono de la voz, por ejemplo, que favorece la voz masculina. Y vean que esto es muy importante, la testosterona favorece la producción hepática, o sea, en el hígado, de VLDL y LDL. ¿Se acuerdan de estos tipos de...? Sí, Ajá, y entonces si uno llega y le hacen un perfil de lípidos ahí en el laboratorio, LDL y VLDL es lo que la gente llama como colesterol malo, HDL, colesterol bueno. ¿Okay? Entonces la testosterona favorece la producción de LDL y VLDL. ¿Okay? También la testosterona, en forma directa o por medio de la dihidrotestosterona, favorece la producción de espermatozoides. Entonces, pues sí, estos derivados lo que van a hacer es simular estos efectos. Obviamente, ustedes saben que en física nos gustan los mecanismos, entonces, ¿por qué es que funcionan? ¿Cuál es el mecanismo de estos fármacos? Entonces, vean, nosotros tenemos acá esto que son las siglas de esteroides anabólicos androgénicos, o AS. Y estos esteroides anabólicos androgénicos se van a pegar a sus receptores respectivos. ¿A dónde hay receptores para andrógenos? En motoneuronas, en fibras musculares, en células, que la gente llama como células madre, que en realidad el nombre de células pluripotentes, y en células satélite. Ok, entonces vamos por partes. Un esteroide anabólico androgénico puede llegar y pegarse a los receptores en la motoneurona y aumentar la cantidad de potenciales de acción. Entonces, si yo estoy estimulando una mayor cantidad de potenciales de acción en la motoneurona, eso, ¿qué va a generar en la liberación de calcio? ¿Se libera más calcio o menos calcio? O por lo menos aumenta el calcio intracelular o disminuye el calcio intracelular. Aumenta el calcio intracelular. Si aumenta el calcio intracelular, ¿qué va a pasar con la liberación de acetilcolina? Más liberación de acetilcolina. Si aumenta la liberación de acetilcolina,
Esa acetilcolina se va a pegar en receptores de qué tipo, en las fibras musculares, nicotínicos, la acetilcolina, y entonces eso a fin de cuentas va a generar dentro de la fibra muscular una mayor despolarización, mayor ciclo de los puentes cruzados. ¿Okay? Entonces, el primer mecanismo de por qué los esteroides generan un aumento de la fuerza es porque aumentan potenciales de acción en la motoneurona. Obviamente no es una motoneurona, ¿verdad? En las motoneuronas. Segundo mecanismo de acción, va a favorecer que las células pluripotentes, o lo que conocemos como células madre, se transformen en células satélite. ¿Alguno se acuerda qué hacían las células satélite? ¿Cómo? Ajá. Exactamente. Entonces, podemos tener receptores, células pluripotentes o incluso también en las mismas células satélite, y van a favorecer pues la acción de la célula satélite como tal. Ustedes dijeron, tiene que ver con esta parte de la regeneración. También tenemos receptores en las mismas fibras musculares, y estos van a generar que aumente la expresión génica de los mismos receptores para andrógenos, y también que se favorezca la síntesis de proteínas, que a fin de cuentas lleva a una hipertrofia muscular y al final generación de más fuerza. Okay, entonces, parte de todo esto, pues resulta que se favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos, es decir, se favorece un aumento en la capilarización, es decir, vamos a tener más masa muscular, pero además está llegando más flujo sanguíneo. Eso es también por un efecto del fármaco como tal. Entonces, pues al final tenemos que hay mayor estímulo, mayor cantidad de fibras musculares, esas fibras musculares tienen mayor contracción y además tienen mayor vascularización, por lo que al final pues tenemos que se genera mayor fuerza. Esta es otra imagen en donde vienen como los resúmenes de los efectos o de los mecanismos. Vean que, como les dije, son derivados sintéticos de la testosterona, que esta es la testosterona, y este es como el que les dije de la nandrolona, que yo creo que usted mencionó este nombre, que es lo que la gente llama como DECA. Sí. Bueno, DECA es la nandrolona. Y vean que en realidad se parecen químicamente, y otro es, esta es la otra estructura. Está una que se llama Sandrolona. Ajá, pero son parecidas. Ahorita vamos a ver otro que dijo. Entonces aumentan el estímulo neural, aumentan la liberación de neurotransmisores. Y se acuerdan que dentro de las vías de señalización de hipertrofia la más importante era el mTOR. Bueno, pues esto favorece la vía de señalización por mTOR. Del lado resulta que no directamente músculo, sino endocrino, pues resulta que favorecen la liberación de hormona de crecimiento, favorecen la liberación de IGF-1, ¿se acuerdan que era IGF-1? Ajá, entonces, factor de crecimiento similar a la insulina, y aumentan las formas de utilización de energía. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de GLUT4, aumento en la sintasa de glucógeno y aumento de la lipólisis. Entonces al final pues tenemos mayor fuentes de energía y al final se va a favorecer pues esta hipertrofia muscular, aumento de la potencia, de la fuerza. Se ha visto que también puede aumentar, por ejemplo, el consumo de oxígeno, y eventualmente podríamos cambiar, por ejemplo, composición corporal. Okay, entonces, pues sí, en realidad hay varios mecanismos que expliquen y que efectivamente sí se han demostrado que genera un efecto anabólico. Entonces, ¿por qué no todo el mundo usa, verdad? Porque es que uno, o sea, porque es que yo les estoy casi que metiendo miedo. Bueno, no les estoy metiendo miedo, pero la cosa es que hay que conocer los efectos secundarios. Entonces, vean, acuérdense de que nosotros tenemos ejes endocrinos, que eran, por ejemplo,
hipotálamo, hipófisis y un órgano. En este caso tenemos hipotálamo, hipófisis y, ¿qué era esto? El testículo con los dos tipos principales de células. Entonces nosotros tenemos liberación, por ejemplo, de LH, que iba a estimular las células de Leydig, que normalmente iban a generar un aumento en la testosterona y que se favorecía la espermatogénesis. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Qué es lo que pasa si una persona está consumiendo esteroides anabólicos? Bueno, entonces vamos a tener que aumentan las concentraciones en sangre de los andrógenos y que estos andrógenos van a generar una inhibición alérgica. Entonces se va a inhibir la liberación de LH desde la hipófisis y entonces al final vamos a tener menos niveles de testosterona en el testículo y eso va a generar que haya menos espermatogénesis, es decir, hay una producción ineficiente de espermatozoides. Entonces, uno de los efectos secundarios del uso de esteroides de este tipo es que disminuye el tamaño de los testículos y la persona puede tener infertilidad. Que le hace un examen y resulta que tenía menos espermatozoides de los normales. Sí. Eso del lado de los hombres, Ajá. pero del lado de las mujeres. Ya casi vamos a ver algunos efectos secundarios. Pero este es específico de pues, la producción de espermatozoides. ¿Tienen alguna pregunta con lo que he explicado hasta ahora? Entonces ahora sí va su respuesta. Entonces, pues tenemos efectos que son solo en hombres y efectos que son más, o sea, en mujeres. Y en hombres podemos tener atrofia testicular, menor cuenta de espermatozoides, infertilidad, menos niveles de testosterona, porque acuérdense que aunque sean derivados de la testosterona, no son igualititicos a la testosterona de la persona. Y en el lado de las mujeres, pues sí, les crece vello facial, una voz más grave, pueden tener cambios como del comportamiento y pueden tener esto, que son irregularidades menstruales. Porque acuérdense que pues, en las mujeres también teníamos que la LH tenía una función en la regulación del ciclo menstrual. Entonces las personas pueden llegar a tener, se les va la menstruación, amenorrea, o que más bien los ciclos son raros, que les viene muy irregular. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que en hígado iba a aumentar la producción de LDL? Podía asociar, por ejemplo, acné, cambios en el comportamiento y algo que se ha descrito es que si la persona ha estado usando esteroides por varios tiempo, puede generar un síndrome de abstinencia si la persona lo suspende. Y pues, digamos que todos estos efectos son pues molestos, pero algo importante es que aumenta el riesgo de infartos, de infarto agudo al miocardio y de hipertensión. Entonces no es solo efectos de, pues, estéticos o que la persona diga como, igual yo no quiero tener hijos, a mí qué me importa. Pero resulta que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se llama? O sea, tendría como ciertas ideas sobre por qué afectaciones a nivel cardiovascular. Sé que hay muchos de esos fármacos que tienen una inmensa cantidad de líquidos. Entonces no sé si por ahí puede haber algo. Hay varias razones. Una parte es porque resulta que se ha visto que puede generar si la persona tiene mayor niveles de LDL, va a tener mayor acumulación en las placas de ateroma y al final, pues, eso eventualmente se puede romper y generar un infarto. También podemos tener que hay mayor riesgo de hipertensión y creo que vieron en la clase de hipertensión que es uno de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Puede pasar también que eso todavía está un poquito en estudios porque ustedes saben que obviamente a las farmacéuticas no les sirve que salga que aumenta el riesgo cardiovascular, pero se ha visto que hay receptores para estos esteroides
a nivel cardíaco directamente. Entonces, pues sí, también puede eventualmente, por ejemplo, generar cambios en el volumen circulante, aumentar la hipertensión, pero no es solo una cosa. Digamos, todo. Y entonces sí, pues dijeron como, ¿qué será lo que le pasa a la gente? ¿Por qué tienen mayor riesgo cardiovascular? Y entonces estos son estudios que les hicieron autopsias a personas que hicieron una muerte súbita. Entonces, por ejemplo, estaban en competencia y resulta que o andaban ahí haciendo algún tipo de actividad física o de alguna forma se dieron cuenta que eran personas que estaban usando esteroides anabólicos y que tuvieron una muerte que no se sabía por qué era, y entonces les hicieron una autopsia. Y resulta que vieron que muchas de estas personas tenían cambios en la estructura del corazón. Entonces tenían fibrosis cardíaca, necrosis cardíaca, o sea que se les había muerto una parte del corazón, aumento del tamaño, cardiomegalia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, aterosclerosis, como les estaba diciendo, etc. O sea, ya se vieron cambios en la estructura como tal, sí. Todos esos efectos no están relacionados con una cantidad de dosis específica. Sí, es dosis dependiente, eso sí es cierto. Pero por eso, digamos, no se han hecho estudios que digan a tal cantidad de, no sé, de sucesora, no sé, ingeridos, consumidos, es que ocurre más, digamos, hay un porcentaje que es como más. Pues la verdad no sé, o sea, me imagino que sí han hecho estudios, yo no sabría decirle cuál es el porcentaje, no tengo idea. Pues sí, me imagino que eventualmente o sea, sí sé que se ha escrito que son efectos dosis dependientes, pero no sé si es como que pueden decir, a partir de aquí, aumenta el riesgo, antes todo bien. No sé. Sí. Por ejemplo, hay un caso de un muchachillo que hizo como especie de documental, que no se puede tomar como documental porque es experiencia propia de él, que estuvo usando como, creo que fue durante 8 meses un paquete completo de sustancias, y en todo ese periodo la respuesta que él tuvo a nivel anabolizante, o sea, no se presentó. Lo que presentó fue una especie de acné demasiado plástico en la espalda, eran como bolas de sangre. De la parte genética, sí. Pero sí, no sé si alguien ya ha hecho como poder decir ya esta dosis. Puedo buscar, pero no tengo idea, la verdad. Bueno, chicos, ya casi vamos al rezazo, pero nada más les voy a contar de este otro, que es como se abrevia DHEA, que significa dihidroepiandrosterona. Vean que tiene... bueno, el otro también tenía semáforo rojo, ¿verdad? O sea, no está permitido ni fuera ni dentro de competencia. Y vean que la dihidroepiandrosterona es esta de acá. Entonces, si uno se pone a ver, pues en buena teoría, es como un precursor de eventualmente la testosterona. Entonces, y pues dijeron, o sea, démosle un paso antes. O sea, intentemos con este otro fármaco. Entonces, la propuesta era decir, ok, le doy dihidroepiandrosterona. Eventualmente pasa a androstenediol y luego testosterona y tienen los mismos efectos, por ejemplo, de los esteroides anabólicos. Que también un poco cuando lo crearon era, pero no va a salir en las pruebas que ya existen de detección de testosterona hasta el momento. Pero resulta que no les funcionó con el mismo efecto. Y entonces, como les digo, eso en la teoría decía, ok, el mecanismo debería funcionar, pero ya cuando hicieron estudios, vieron que no hay pruebas de que realmente tienen un efecto ergogénico. Entonces, pues por lo menos lo que se sabe hasta ahora es que no tiene cambios ni en la composición corporal, ni en mejoría de fuerza, ni en mejoría de rendimiento como tal. Entonces, pues se veía como que tenía mucho potencial, pero al final no fue tan bueno. Y pues sí, igual tiene ciertos riesgos, por ejemplo, vean,
Eventualmente, la dihidroepiandrosterona puede venirse más bien por esta vía y favorecer la producción de, por ejemplo, estrona y eventualmente estradiol. Entonces, algunos de los efectos secundarios de este medicamento son asociados más bien a estrógenos. Por ejemplo, el riesgo de crecimiento de mamas, por ejemplo, en hombres, y se ha descrito ahí más o menos que creen que puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. Entonces, pues sí, como que no funciona tan bien y además tiene riesgos, entonces, sí. Porque ese producto está en Sí, pero eso, o sea, literalmente esto, o sea, no es como promoción, pero digamos, esto es de GNC, o sea, y en los países que son de venta, uno va y los compra. Yo creo que esta es la marca. Sí, y también está esta otra y esto se vende en realidad bastante, sí. O sea, si realmente no tiene ningún efecto, al final no es lo que es el rendimiento deportivo porque están prohibidos todos. Ajá. Entonces, era un poco como lo que les dije al principio de que podía tener o un efecto ergogénico comprobado o un potencial efecto ergogénico. Y lo segundo era que no tuviera riesgo para la salud de la persona. Entonces, de ahí no se valía decir como, bueno, ya que comprobaron que no sirve, de que todo el mundo lo tome. Pues sí, pero es que en realidad a la agencia internacional no le sirve que la persona pues, vaya a poner en riesgo su salud. Chicos, si quieren vamos a un receso.